La Iglesia no asusta, la Iglesia advierte de la posibilidad de que esto exista. Mucha gente niega la existencia del infierno sencillamente porque es una realidad demasiado terrible para pensar que exista. La posibilidad de estar alejado de Dios por toda la eternidad va aumentando todavía más ese dolor hasta niveles prácticamente infinitos. ¿Dónde está revelado que el infierno existe y que es eterno? Mira, el infierno existe porque nos lo dice Jesucristo. La palabra purgatorio no sale en la Biblia. Y yo digo, no, ni la palabra Trinidad. Y eso no quiere decir que no esté en su sentido. ¿En qué lugar podemos encontrar la revelación del purgatorio? El tema de las experiencias con las ánimas del purgatorio. Desde niña recibía la visita de almas del purgatorio. Hay personas que pasan el purgatorio en la tierra. José María, yo he estado a punto de morirme 6 veces. 6 veces. En el año 2016 con un infarto cerebral. Es cuando realmente nos sirve nuestra Santa Fe Católica. Y te voy a dar la mejor definición que he encontrado de purgatorio en mi vida, que la dio Benedicto XVI. Tenemos por cuarta vez ya en el programa, y habrá una quinta, una sexta, y todas las veces que Dios quiera, a don Andrés Brito, periodista eminente donde los haya, libro abierto, pedagogo, teólogo, en fin, coaching, muchísimas cosas. Y vamos a hablar de un tema peliagudo del que muchos no quieren ni oír hablar, que está relacionado también en un caso con el demonio, como es el infierno y la existencia del purgatorio. Muy buenas noches, Andrés. Hola, José María. Bueno, no es una fácil cuestión, ¿no?, para plantear, pero bueno, vamos a plantearla desde el punto de vista de la doctrina católica, por supuesto, que es el infierno. No es agradable hablar de ello, pero es necesario, porque mucha gente dice, la Iglesia nos quiere meter miedo con el infierno. Digo, no, la Iglesia no asusta, la Iglesia advierte de la posibilidad de que esto exista y de que sea una experiencia, Dios no lo quiera, que nos toque vivir. En el programa que grabamos sobre Medjugorje, precisamente decíamos que la Virgen advierte precisamente de lo que hay, de lo que puede pasar, ¿no? Mucha gente niega la existencia del infierno sencillamente porque es una realidad demasiado terrible para pensar que exista. Y te voy a confesar una cosa, el primero al que le interesa que el infierno no exista es a mí, porque cabe la posibilidad, Dios no lo quiera, de que yo caiga en él. ¿Pero qué es el infierno? El infierno es la posibilidad de estar alejado de Dios por toda la eternidad. Y mucha gente dice, ¿pero quién va a escoger eso de manera voluntaria? Porque evidentemente para poder vivir esa experiencia o estar en ese estado, en esa condición, es preciso que de manera voluntaria la persona haya renunciado a Dios y haya muerto en enemistad con Dios. Porque Dios nos ha hecho libres. Sí, Dios tuvo una idea... No es que Dios nos condene, nos condenamos nosotros. Tuvo una idea maravillosa que fue la siguiente. Vamos a ver, ¿un león, José María, cumple la voluntad de Dios? Sí, ¿no? ¿Cumple la voluntad de Dios? ¿Los arroyos, los árboles, las nubes, cumplen la voluntad de Dios? Sí, pero no son libres. Entonces hay dos tipos de personas, qué cosa más bonita, que sí tienen libertad, que son los ángeles y los seres humanos. Y en ambos casos esa libertad puede ser empleada de una manera contraria a lo que Dios quiere. Pero Dios hizo robots, no, hizo seres humanos, porque si no, nos hubiera hecho como animales y ya está, obedeceríamos la voluntad de Dios siendo animales.
Ya está. El tener esa posibilidad también conllevaba el utilizar mal de esa libertad. Y el verdadero mal es el pecado. El verdadero mal es usar de una manera errónea, incorrecta, esa libertad. Pero claro, mucha gente dice, lo que te estaba contando hace un momento, pero ¿quién va a escoger condenarse adrede? ¿Quién quiere eso? Y yo digo, no, si es que eso es una consecuencia, porque lo que busca el pecador es el placer que le proporciona el pecado, aunque eso tenga luego una repercusión a nivel eterno. Porque bueno, ya lo decía Máximo Decio Meridio en Gladiator, ¿no? Lo que hacemos en la vida tiene eco en la eternidad. Y eso para un católico es evidente, puesto que nos jugamos cuál va a ser nuestro destino post-mortem aquí y ahora. Estamos construyendo ese futuro y lo hacemos o conforme a lo que Dios nos pide y de una manera libre y por amor nosotros cumplimos, o todo lo contrario. Porque también yo me he encontrado una frase que me parece muy aleccionadora. Prefiero reinar en el infierno que servir en el cielo. Ahí nos encontramos con una perversión total de lo que es la mente humana y de lo que es el espíritu humano. Por lo tanto, el infierno es esa posibilidad. Una posibilidad de la que nos habla Jesucristo en más de 15 ocasiones. Cuidado. Y una objeción. Pero bueno, ¿dónde está revelado que el infierno existe y que es eterno? Mira, el infierno existe porque nos lo dice Jesucristo. Si Jesucristo es Dios, ni se puede equivocar ni nos puede engañar. Y si nos lo cuenta, es para evitarlo. ¿Y dónde lo dice? Váyase usted al capítulo 25 del Evangelio según San Mateo. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo y me vestiste, estaba en la cárcel, viniste. ¿Cuándo, Señor? Cuando lo hiciste con uno de estos pequeñuelos. Por lo tanto, entra en el gozo de tu Señor. Y también lo contrario. No hiciste nada de eso, apartaos, malditos, id al fuego eterno, preparado para el diablo y sus secuaces. Por lo tanto, está hablando de la eternidad. ¿Por qué no termina jamás el infierno? ¿Por qué es eterno? Por una razón muy sencilla, porque solamente podría terminar de una de estas dos maneras. Si se arrepintiera el pecador, o si Dios forzara la libertad del que libremente ha muerto apartado de él. Ninguna de las dos cosas se va a dar. ¿Por qué? Porque también nos lo encontramos con la maravillosa palabra del Señor cuando nos habla de la muerte del pobre Lázaro, que se encuentra con el rico Epulón. No aparece el nombre de Epulón en la Biblia, pero bueno, es la forma en la que en España lo llamamos, ¿no? El rico Epulón. ¿Y qué es lo que pasa? Que uno va al seno de Abraham, al cielo, y otro se va al infierno. Y entonces el rico le dice, Padre Abraham, porque lo ve, Padre Abraham, manda a alguno de tus santos a mis hermanos para que no vengan a este lugar de tormento. ¿Y qué le dice Abraham? Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Además, lo tienen todo clarito en la Biblia, en la Sagrada Escritura. Entonces, fíjate que hay una cosa muy interesante que nos cuenta también el Señor en esa forma de comunicarse, ¿no? Hay un abismo entre nosotros y vosotros, por lo tanto, Lázaro no puede ir a mojar su dedo en agua para refrescarte la lengua. Todo eso está perfectamente revelado y perfectamente contado. Por lo tanto, teniendo en cuenta esto, es fundamental saber que la existencia del infierno, su eternidad y la existencia forma parte del compendio de nuestra fe, y es un dogma revelado. Es interesante también tener en cuenta que hay otros momentos de la Sagrada Escritura en el cual se nos habla del infierno. Por ejemplo, creo que es el capítulo 18, no recuerdo bien, del libro del Apocalipsis, en el que se nos dice, una frase que a mí siempre me ha puesto los pelos de punta: lo que se envaneció y se dio al lujo, dadle otro tanto de tormento y fuego. Me parece extraordinario. Y luego hay otra, segunda Tesalonicenses, no recuerdo exactamente el versículo, en el cual San Pablo afirma: sufrirán pena de destrucción, no verán el rostro del Señor. Entonces, vamos a ver, los condenados, por supuesto ya saben que Dios existe, y sí que ven la presencia de Dios, pero lo ven como el tesoro que perdieron y que nunca tendrán.
Y dice, ¿Dios está también en el infierno? Sí, claro. Pero te voy a poner el siguiente ejemplo. Imagínate que yo tengo aquí un enorme tesoro, pero yo no puedo disfrutar de él porque es tuyo. Aunque estés más lejos, yo estoy al lado del tesoro, pero no me corresponde tenerlo. Es algo así. Y eso es lo que genera lo que teológicamente se llama la pena de daño. Hay dos tipos de penas en el infierno, la pena de daño y la pena de sentido. La pena de daño es tener la conciencia de ese bien infinito que es la presencia de Dios que han perdido para siempre. Y ese es el mayor daño, por eso se llama así, que se vive dentro del infierno. Y eso genera un dolor en el alma que es insoportable. Y que además, a medida en que va pasando, si se puede hablar de esa manera, el tiempo de la eternidad, teniendo en cuenta que el tiempo, tanto en el cielo como en el purgatorio como en el infierno, no es el tiempo cronológico que tenemos aquí en la tierra, va aumentando todavía más ese dolor, hasta niveles prácticamente infinitos. Otra cosa que también se plantea es si hay distintos grados de pena dentro del infierno, y eso también nos lo explica el Señor cuando dice: aquel criado que se ha portado mal en mucho, recibirá muchos azotes, y el que se ha portado mal en poco, recibirá pocos. Es decir, que ahí nos está dando a entender que en efecto hay distintos grados de padecer. Y de una manera también interesante, la ciencia teológica ha reflexionado sobre el hecho de que muy probablemente el tormento esté relacionado con el que ha sido el pecado principal cometido por la persona mientras estuvo viva. Por ejemplo, una persona que sea muy lasciva con la comida, ¿no? y que haya sido glotona y que, pues, su dolor va a ser sentir un hambre atroz que ya no puede eliminar. Otro que haya sido muy lujurioso, por ejemplo, sentir un dolor de manera particular desde el punto de vista de lo que significa la perversión de haber vivido una sexualidad desenfrenada y a lo mejor empleando también como objetos al resto de las personas, ¿no? Al fin y al cabo, los católicos entendemos la sexualidad como la cumbre del amor y de la entrega mutua entre dos personas que se aman. Y así fíjate de qué forma la propia teología va leyendo entre líneas para poder explicar elementos que hasta que no tengamos la experiencia de morirnos y de ver realmente lo que hay en el más allá, no podemos más que deducir y creer a través de la fe. Dios nos da muchas oportunidades para no ir al infierno, ¿no? O sea, para ir al infierno hay que proponérselo, renegar de Dios. Por eso es importante dejar muy claro lo siguiente, José María, porque la gente no lo tiene demasiado claro y yo me volveré contento a Tenerife si esto por lo menos queda claro en el refugio de esta noche. Y es, ¿qué se necesita para que haya pecado mortal? Vamos a explicarlo. Vamos a ver. ¿El pecado qué es? El pecado es una rebelión. Es escoger una criatura en vez de escoger al Creador. Y se nos presenta esa posibilidad. Y como soy libre, también lo dice la Biblia: presento ante ti la vida y la muerte. Hijo mío, escoge la vida, ¿no? Qué paráfrasis más bonita. Pero hay gente que prefiere el placer momentáneo. De hecho, en Tenerife tenemos una frase: por un instante de placer, un eterno padecer. Mira, fíjate qué frase más buena. Sí, entonces, tenemos dos tipos de pecado. El pecado venial, que es un pecado relativamente sencillo, de relativamente poco grave, y el pecado mortal. ¿Por qué se llama mortal si el alma no puede morir? Pues porque estar apartado de Dios es la peor de las muertes para el alma. Pues bien, para que haya pecado mortal tiene que haber tres cosas. Si falta alguna de estas cosas, no hay pecado mortal. Primero, materia prohibida por Dios. No matarás. No robarás. Materia prohibida por Dios. Segundo, darme cuenta. Conciencia de lo que yo estoy haciendo. Plena advertencia. Claro. Ese es el motivo por el cual un niño chiquitito o una persona subnormal, profunda, no peca. Hace el mal, pero no peca. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que los hijos de un guardia civil que tiene su arma reglamentaria, pero que el pobre se ha despistado, y el niño pequeño coge la pistola y mata a su hermano. Ha cometido un mal, pero no ha pecado, porque el niño no ha sido consciente, ha estado jugando. Y tercero, voluntad de querer hacerlo. Te voy a poner otro ejemplo que a mí me sirve mucho cuando yo explico todo esto en las conferencias. Imagínate que yo voy conduciendo el coche. La carretera está mojada porque ha llovido. Yo voy despacio, voy a 20.
Pero resulta que salta una pelota. ¿Detrás de una pelota qué hay, José María? Un niño. Claro. Yo freno, pero el vehículo se desliza por el pavimento mojado y mato a la pobre criatura. ¿Es materia prohibida? Claro. Estoy matando. ¿Me estoy dando cuenta? Claro. ¿Quiero hacerlo? No. No es pecado. Entonces, repito, con estos tres elementos fáciles de comprender, podemos comprender bien qué es lo que realmente nos lleva al infierno. ¿Por qué? Porque hasta el último momento, el último hálito de vida, tenemos la posibilidad de arrepentirnos y tenemos la posibilidad de pedir ese perdón. Por eso, si ni Dios lo quiera, usted se encuentra, amigo o amiga refugiado que nos está escuchando, un accidente de coche, por ejemplo, y ve que están las víctimas. Usted, por supuesto, llama inmediatamente a quien puede socorrer a esas víctimas. Pero mientras está usted esperando a que llegue la ayuda, acérquese a la persona y susúrrele al oído: Dios mío, perdóname. Si todavía está vivo y está oyendo y acepta eso que está escuchando, probablemente Dios le conceda la gracia del arrepentimiento en ese momento. Y eso puede abrirle las puertas del cielo. Pecado mortal, materia grave, plena advertencia y perfecto consentimiento. Eso. Esas tres palabras eran las que recomendaba el padre Loring, que en gloria esté. Que en gloria. Yo tuve la dicha de conocerle, él me tenía muchísimo cariño, porque él también formaba parte de los que estábamos investigando la Sábana Santa. Me acuerdo que en el año 91 él visitó Tenerife, invitado por un amigo mío sacerdote, y en ese momento yo estaba trabajando en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Y entonces él estaba ya generando una nueva edición de su maravilloso libro Para Salvarte. Y cuando se enteró de que yo estaba trabajando en el Instituto de Astrofísica, me dijo: Canario, como hablaba él de que era puro fuego, ¿no? Canario, ¿y eso no se puede visitar? Le digo: sí, hombre, véngase usted conmigo, padre, que yo lo turisteo y lo llevo al Instituto de Astrofísica. Y me acuerdo que le presenté a un compañero científico, el profesor McKeeger, astrofísico, que acababa de estudiar las imágenes del cometa Halley, que había aparecido en 1985. Entonces, el padre Loring entrevistó a McKeeger y en un determinado momento le dice: óigame, dígame algo curioso del Halley. Y le dice McKeeger: bueno, padre, es que hemos descubierto glucosa en el Halley. Dice: no me diga que en el Halley hay azúcar. Dice: no, padre, no. Una cosa es la molécula y otra cosa es el azúcar, que no tiene que ver. Pues total, que el padre Loring, Dios lo bendiga, terminó diciendo que en el Halley se había descubierto azúcar. Era maravilloso, yo le tenía muchísimo cariño. Pues sí, la verdad que no, él decía esas tres palabras, ¿no? O recomendaba decirlas, ¿no? En el momento de la muerte, cuando no tienes tiempo para rezar un Señor Dios mío, Jesucristo, perdóname. ¿no? Bueno, y también es muy bonito decirlo en el momento de acostarse a dormir, porque nadie tiene garantizado que va a despertar al día siguiente. Entonces, es lo que se llama un acto de contrición breve. El acto de contrición breve es: Señor, reconozco que he pecado, pero yo no quiero estar apartado de ti, me arrepiento de corazón. Y en la primera posibilidad voy a ir a recibir la confesión sacramental. Claro que sí. Claro, con el propósito eso de recibirlo, Por ¿no? supuesto, muy importante. O sea, que el infierno para ir hay que proponérselo, o sea, tiene que ser algo... Pero también es cierto que tú vas a morir en general como has vivido. Es decir, eso de que dice, bueno, pues ya me arrepentiré, ¿no? Dentro de 10 años, o te puedes morir mañana, claro, o dentro de un minuto. José María, yo he estado a punto de morirme 6 veces. 6 veces. En el año 2016 con un infarto cerebral. Yo me quedé ciego. Estaba dando clase, me quedé ciego del ojo izquierdo, después de un estornudo. Luego supe que eso técnicamente se llama maniobra de Valsalva. Pues a mí me encanta aprender esas cosas. Y entonces me sentía cada vez peor. Fui al director del centro, le dije: Paco, me siento muy mal, no veo. Y entonces él me dijo: pues inmediatamente hay que ir al médico. Pero claro, dentro de mi confusión yo pensaba que era yo el que tenía que ir al médico. Y cogí el coche, José María. Y cuando iba por la avenida, yo pensé: pero yo estoy tonto, ¿qué me pasa? Porque si ahora me quedo ciego del otro ojo me voy a matar. Y yo cogí mi rosario, que siempre me acompaña, y le dije a la Virgen: tú eres mi valedora, madre, no me va a pasar nada. Pues efectivamente, me dio tiempo de llegar al hospital, aparcar el coche, salí corriendo, y cuando llegué a la recepción del hospital, plum,
tieso en el suelo, me hubiera matado de unos minutos más. Y te voy a hacer una confesión. Cuando yo me desperté, ya imagínate, desnudo, en la cama del hospital preguntándome ¿quién soy? ¿Dónde estoy? Me di cuenta de lo que había pasado, me dijeron has tenido un infarto cerebral. Gracias a Dios ha sido en una zona muy vascularizada, con lo cual no tiene por qué tener efectos secundarios. Gracias a Dios, como ven, tonto del todo no me quedé. Y entonces yo pensaba, si yo me muriera en este momento, no sé, es que me conmueve, me emociona volver otra vez a pensar en esto, ¿no? Yo tengo mi alma tan unida a la voluntad de Dios, y además en ese momento estaba en gracia. Yo trato de mantenerme en gracia todo lo que puedo, ¿no? Que yo creo que estoy preparado para encontrarme con Él. Pero para lo que no están preparados son mis padres para verme morir. Porque yo no creo, estoy hablando con un padre, que haya algo más horrible que sobrevivir a un hijo. Y yo creo que eso fue lo que me dio fuerza para poder seguir adelante. El no darle ese disgusto, porque si yo sí estoy preparado para ver morir a mis padres, pero ellos para verme morir a mí no. Por eso te digo que en el lecho del dolor, en el momento de la muerte, en el momento en el que uno ve la muerte de cerca o cercana, como me ha pasado a mí, que te lo estoy contando, dentro de la intimidad de estar en el refugio a tu lado, es cuando realmente nos sirve nuestra Santa Fe Católica. Y por lo menos a mí me ayudó muchísimo a poder salir de aquella circunstancia, aunque luego sí que hubo un efecto secundario, y es que yo ahora mismo padezco discalculia. Discalculia es que me es muy difícil hacer operaciones matemáticas, porque algo se tocó en el cerebro que la parte numérica se quedó afectada. Gracias a Dios la parte lingüística no, porque ya ves que yo no me callo ni debajo del agua. Pues si no me hubiera desgraciado absolutamente, ¿no? Pero claro, tú hablabas de la misericordia del Señor. Y la misericordia del Señor, ¿sabes dónde yo la veo? Y la ve también la fe, en el purgatorio, en la idea de purgatorio. Porque ¿qué es el purgatorio? El purgatorio es un efecto de esa misericordia. Dice la Sagrada Escritura que nada impuro puede entrar en el cielo. Y por más que uno trate de vivir en gracia, de mantenerse, como decimos en Tenerife, derechito por el camino del Señor, hay momentos en los cuales tenemos imperfecciones. Esos pecados no merecen la pena eterna, pero tampoco nos permiten entrar directamente en el cielo. Y eso es lo que se llama el estado de purgatorio. Y te voy a dar la mejor definición que he encontrado de purgatorio en mi vida, que la dio Benedicto XVI. Imagínate que tú estás en una habitación totalmente a oscuras y de repente ¡fua!, se enciende un fogonazo de luz. ¿Qué pasa? Que yo quedo un poco así hasta que poco a poco se me va adaptando la vista a esa luz potentísima que tengo. Eso es el purgatorio. Yo no estoy preparado para estar frente a la presencia de Dios, frente a la luz del Señor, deslumbrante. Entonces, el purgatorio es el estado de preparación previo para ese encuentro. Me parece maravilloso. Claro, objeción. La palabra purgatorio no sale en la Biblia. Y yo digo, no, ni la palabra Trinidad. Y eso no quiere decir que no esté en su sentido. ¿En qué lugar podemos encontrar la revelación del purgatorio? Pues primero, segundo libro de los Macabeos. Se produce la batalla en el cual muchos de los fieles a Yahvé habían muerto. Y el líder de los Macabeos dice, vamos a hacer una colecta para enviarla a Jerusalén y que allí se haga oración por nuestros hermanos fallecidos en la batalla. Y ahora yo pregunto, si están en el cielo, no les sirve de nada, porque ya están salvados. Si están en el infierno, tampoco, porque por más que se rece por ellos, no van a salir de ahí. Es decir, tiene que haber un estado después de la muerte en el cual sí que les sirvan nuestras oraciones. Bueno, no olvidemos que la Iglesia tiene 3 ramas, por así decirlo. La militante, que somos nosotros los que estamos vivos. La gloriosa, que es los santos, los que ya están, y la purgante. ¿Podemos influirnos los unos a los otros? Por supuesto, se llama comunión de los santos. Y ese es el motivo por el cual yo puedo ayudar a las personas que están en el purgatorio. Sí. ¿Cómo?
orando por ellos, ofreciendo la Santa Eucaristía y también ganando indulgencias. ¿Qué es esto de las indulgencias? Esto es bonito también explicarlo, José María. La Iglesia tiene un tesoro inagotable, que son los méritos infinitos de Jesucristo, a los cuales tenemos que añadir los méritos de la Virgen y a los cuales añadimos los méritos de los santos. Y eso está a mi disposición, porque llevando a cabo una serie de actos que están indulgenciados, yo puedo valerme de todos esos méritos porque yo solo no voy a poder llegar. Y se me aplican esos méritos. Esto es una maravilla, una maravilla. Pero eso no está revelado. Sí, señor. Usted se va al libro del Apocalipsis y allí usted se va a encontrar en el capítulo 5, versículo 8, se nos habla de los ancianos que reciben en cuencos de oro, estamos hablando de un lenguaje simbólico, el incienso de las oraciones presentadas por los santos. Y vemos que efectivamente los santos interceden. De la misma forma que también vemos la intercesión de los santos, ¿cuánto? Cuando nos encontramos con una parte de la Biblia que ya mencionamos en un programa anterior tú y yo, José María, sí. Y es Abraham intercediendo por los habitantes de Sodoma. Ahí vemos intercesión de los santos. Y por supuesto, vemos la intercesión de los santos en María, cuando en las bodas de Caná, hijo mío, no tienen vino, y consigue María que se adelanten los signos del Señor con la conversión del agua en vino, que luego San Juan dice de manera textual, ese fue el primero de los signos que hizo el Señor. ¿Ves qué bonito? Por lo tanto, claro que podemos tener esa ayuda y claro que se la podemos ofrecer. Si no, no tendría sentido que ofreciéramos Eucaristía por nuestros seres queridos difuntos, porque como no sabemos dónde se encuentran, con otra cosa. Y es que en el momento en el que yo me aplico a mí mismo esa indulgencia, quedan totalmente perdonados los pecados veniales y significa que si yo muero en ese momento voy directamente al cielo. Eso también forma parte de nuestra fe católica. ¿Cómo podemos ganar indulgencias plenarias de manera habitual? Fácil, porque recuerda que Dios es bello porque es sencillo. Media hora de adoración al Santísimo Sacramento, media hora de lectura de la Sagrada Escritura, rezar el rosario en un oratorio o en compañía de otro. 3 cositas que usted puede hacer todos los días. Se puede ganar una indulgencia plenaria al día. Y también se puede aplicar por seres queridos difuntos, de manera particular el día 2 de noviembre, que es el Día de los Difuntos, yendo al cementerio. Es decir, si yo llevo a cabo la acción indulgenciada por la Iglesia, rezo Padre Nuestro, Ave María y Gloria por el Santo Padre, y estoy en gracia de Dios, tengo la certeza desde nuestra fe de que efectivamente se me quedan perdonados los que yo tendría que pagar en el purgatorio. Es impresionante, ¿eh? La verdad, y qué útil y práctico lo que estás diciendo, ¿no? Claro. Porque hay mucha ignorancia y podemos ganar indulgencia. Claro. Y esto nos corrobora en que si vamos al infierno es porque queremos, porque pues tenemos sí. Medios para no ir, ¿no? Es que esa es la respuesta que yo le doy a personas que desafortunadamente, pues un ser querido que ha fallecido y que no ha sido precisamente un dechado de virtudes, se piensan, ¿y si se hubiera condenado? Mire, no diga usted nada de eso porque no lo sabe. Usted actúe como si esa persona estuviera necesitando de sus oraciones, que ya veremos de qué manera Dios aplica esas oraciones, porque no te olvides de que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierte y viva. Y ahí tenemos una experiencia bellísima. Yo ya te he contado en privado, José María, lo revelo también a nuestros amigos y amigas, que mi santa predilecta es Teresa de Lisieux. Algún día te contaré yo con detenimiento mi historia con Teresita, porque a mí me caía fatal. Y sin embargo ahora es la santa en cuyo honor mi casa se llama Villa Teresita. Por ella tengo una reliquia entronizada de ella. O sea, y para mí es como una madrina celestial. Pues bien, dentro de la historia de un alma, que es la biografía de Teresa de Lisieux, autobiografía, porque lo escribe ella, lo he dicho bien, ella cuenta una anécdota que a mí me parece conmovedora. Y es que se entera de que un tal Pranzini, que había sido un delincuente, iba a ser ajusticiado porque había recibido la pena de muerte. Y ella se planteó, yo tengo que arrancar de Jesucristo que lo perdone. La conversión de este hombre. Y además, con esa fe de una niña, ¿no? De decir, hasta el último momento yo voy a estar haciendo todo lo que esté en mi mano. Se sacrificó, ayunó, hizo oraciones, ofreció Eucaristías por la conversión de Pranzini. Pranzini muere, ajusticiado, y resulta que al día siguiente
Teresita va corriendo al periódico y lee en el periódico que antes de morir Pranzini besó las llagas de Cristo en un crucifijo y pidió perdón al sacerdote que le estaba asistiendo en ese momento. Por lo tanto, nos toca hacer todo lo que esté en nuestra mano para poder conseguir que las personas se reconcilien con Dios y lleven a cabo una buena muerte, para lo cual San José también nos ayuda, puesto que quiero recordarte que nadie murió como él en los brazos de Jesús y de María. Es una hermosa anécdota la de Pranzini. La verdad que es el poder de la oración, ¿no? La comunión de los santos, ¿no? Claro. Lo que tú comentabas hace un momento, Claro. Andrés, yo creo que es fundamental, ¿no? Por eso hay veces que vamos por la calle y vemos a una persona y rezamos una Ave María por ella, ¿no? Y sabemos que al final la Virgen la administrará como ella considere oportuno, ¿no? Porque es la mediadora de todas las gracias. A mí me gustaría, Andrés, que siguiendo con el purgatorio, nos contaras el tema de las experiencias con las ánimas del purgatorio. Es decir, porque ellas necesitan nuestras oraciones, ¿no? Y hay veces que se aparecen a lo largo de la historia místicos o no místicos pidiéndoles oraciones, ¿no? Hay una santa, para mí lo es aunque no esté canonizada todavía, que es María Simma. Ella tiene un libro maravilloso que se llama Sáquennos de aquí. Y esta mujer tuvo una gracia muy especial por parte de Dios. Y es que ella, desde niña, recibía la visita de almas del purgatorio. Entonces, claro, una cosa es tener eso como ayuda que Dios proporciona a personas muy contadas, como es el caso de esta viejita, y otra es hacer espiritismo. Entonces, cuidado, porque la invocación de los muertos es un pecado mortal. Y una cosa muy interesante que también hemos hablado aparte tú y yo, de ser muy peligroso, es claro, muy peligroso. Y tener efectos colaterales. Claro, porque no sabemos quién se está manifestando realmente, cuidado. Bueno, es el demonio. Bueno, Claro. también lo dice la Biblia que el demonio se viste de ángel de luz. Pero hay un pasaje que hemos comentado tú y yo también en privado, que a mí me parece muy interesante. Saúl, primer rey de Israel, se muere de miedo porque sabe que lo van a atacar los enemigos. El profeta Samuel, que había sido su consejero, ya ha muerto. Y entonces no se le ocurre otra cosa que acudir a la sacerdotisa de Endor, que era una espiritista, para invocar el espíritu de Samuel. Y Samuel se le aparece. Eso está en la Biblia, eso está en el Antiguo Testamento. Y le dice, sí, yo estoy aquí. Pero tú vas a perder la vida en esa batalla en castigo por lo que has hecho. Porque Dios te lo ha dicho, que no se pueden invocar a los muertos. Y yo me planteo lo siguiente. Si la Biblia lo prohíbe es porque es posible. Claro. Porque la Biblia nunca te va a prohibir algo que sea imposible. Pues ya está. Por lo tanto, la Ouija y todo, huya usted de eso como de la serpiente del Edén. Porque eso es la muerte del alma. Aparte de que, tú lo has dicho muy bien, es muy peligroso. Pero bien. Y se cree que es un juego, además, ¿no? Sí, no, y además se venden las tablitas en las jugueterías, las tablas de Ouija. Bueno, pues así está el mundo como está, ¿qué quieres que te diga? Pues lo que estamos hablando de la manifestación de almas en el purgatorio, ¿no? Mira, no te voy a contar lo que cuenta María Sima, porque para eso está el libro y es interesantísimo, pero sí te voy a contar una anécdota que se me acaba de ocurrir de un autor argentino llamado Hugo Bach. Lo que te voy a contar ahora es ficción, cuidado. Es una elucubración de este hombre en una obra de teatro. Bueno, el protagonista era un gran admirador de Voltaire, el ilustrado francés, que era un hombre absolutamente anticlerical. De hecho, voy a contarte primero un poquito de la historia de Voltaire para que veas un poco la categoría del personaje. Voltaire siempre firmaba sus obras diciendo: acabad con el infame. ¿Quién era el infame? Jesucristo. Cuando terminaban sus obras, que hoy en día nos parecen infumables, pero en aquel momento tenían muchísimo éxito, él salía extasiado en medio de los aplausos del público: no me matéis de placer. Era un hombre muy dado a la vanidad, etcétera, etcétera. Pero se pone muy malito. Por lo visto tenía problemas de hígado. Y entonces él llama a gritos a un sacerdote. Viene el sacerdote, lo confiesa, y él durante unas cuantas semanas se portó bien. Pero luego volvió otra vez a las andadas, con blasfemias, con escritos absolutamente repugnantes en contra de la Iglesia, del Señor y demás. Y le dijo a sus amigos:
si vuelvo a tener otro momento de debilidad como el que he manifestado, encerradme y no se os ocurra volver otra vez a traer al cuervo, que era como llamaban a los sacerdotes. Pues efectivamente, se vuelve a poner muy malito, ¿y qué hacen los amigos? Lo encierran. Entonces durante la noche se oían los golpes y él gritando: «¡Traerme al sacerdote, que me muero! ¡Traerme al sacerdote!». No le llevaron al sacerdote. Al día siguiente, cuando abrieron la puerta de la habitación, se encontraron, y esto es una cosa que no se cuenta habitualmente, os la cuento yo, que para eso soy profesor de filosofía, se encontraron que en medio de la desesperación Voltaire había metido la mano en el orinal y se había comido sus propios excrementos. Esa fue la manera que tuvo de morirse. Esto es histórico, y ahora viene el relato de Hugo Bax. Al protagonista de la obra de teatro se le manifiesta Voltaire en medio de las llamas del infierno. Y hay un diálogo entre ellos, y le dice: «Pero ¿cómo vos, señor Voltaire, una de las mentes más privilegiadas de Francia, habéis terminado en este estado, en el infierno?». Respuesta de Voltaire en la obra de Hugo Bax: «En el momento de poco antes de morir, se me apareció Jesucristo llagado, todo cubierto de las llagas por los latigazos, y llevaba en la mano un pergamino. Y me dijo: ¿ves esto? Es tu acta de condenación. Yo no voy a firmarla. Volvería a morir por ti, solo por conseguir que te salvaras. Pero si quieres, fírmala tú». Y responde Voltaire: «La firmé sin duda con tal de verle una vez más humillado delante de mí». Ese es el sentido que tiene el pecado en un alma empecinada en el mal y en apartarse de Jesucristo. Hay un periodista en Estados Unidos que en el colmo de su mente satánica se ha hecho grabar la cara de Jesucristo en la suela de los zapatos para irlo pisando a cada paso. Pero ¿de dónde te viene tanto odio, muchachito? ¿Cómo te han comido el coco de esta manera? Del demonio, claro. Eso no lo hacen con Julio César. Eso no lo hacen, yo qué sé. Ese es el motivo por el cual, pero claro. Que te ratifica más en que Jesús es Dios, claro. Y en que Jesús está vivo. Claro, también, porque claro. yo no voy a tener de enemigo a alguien que murió hace 300 años. Claro. Pues ahí tienes una prueba más. Curiosamente, es que Jesucristo es genial. Curiosamente, las blasfemias y las ofensas hacia él las convierte en un argumento a favor de su existencia y de su resurrección. Maravilla. La verdad que sí. O sea, el purgatorio es un lugar que dicen, yo no sé, corrígeme, Andrés, que incluso tú quieres ir porque te consideras indigno de presentarte así en el cielo. Es decir, cuando tú vas al purgatorio, que la mayoría acabaremos ahí, si Dios quiere, en su infinita misericordia, porque claro, también nos podemos condenar, como tú has dicho claramente. Dios no lo quiera. Pero es verdad, o sea, ansías como purificarte, ¿no? Te consideras indigno de entrar en el cielo, ¿no? O sea, pero que surge también de uno mismo, ¿no? Eso es muy bonito porque resulta que en almas privilegiadas como es la de esta viejita, María Sima, ella también de manera sistemática preguntando a las almas del purgatorio si quisieran volver a la tierra, todas dicen que no. ¿Por qué? Porque en el purgatorio saben que están salvadas, que solamente necesitan un periodo de purificación, pero que ya no se van a condenar. Por lo tanto, siguen unidas para siempre a la vid verdadera, a Jesucristo, ¿no? Pero aquí cabe la posibilidad de que efectivamente, por larga y santa que haya sido tu vida, al final te apartes del Señor. Claro. Y ese es el peligro. Y hay personas que pasan el purgatorio en la tierra. También, sobre todo teniendo en cuenta que otra de las grandes genialidades de Jesucristo es la siguiente. Fíjate. ¿Qué es lo único que tenemos en común todos los seres humanos, José María? El sufrimiento. El sufrimiento. La inocencia es lo único que traemos a este mundo. Todo lo demás tenemos que ganárnoslo. Pero es que el sufrimiento, aunque sea un bebé recién nacido, sufre, pobrecito mío. Y creas o no creas. Total, porque eso, ya te digo que forma parte de la condición humana, porque no debemos olvidar, ahora te habla el antropólogo, no debemos olvidar que tenemos una naturaleza dañada por el pecado, una naturaleza caída, que no fue creada así, pero que estamos sufriendo, padeciendo los efectos de ese pecado original, del cual nos habla también la Sagrada Escritura, que aunque lo hace con elementos de carácter un tanto simbólico,
nos está revelando una realidad. Pues bien, cuando nos encontramos nosotros con eso, vemos que ese sufrimiento es justamente el que Jesucristo lo convierte en una moneda para comprar gracia, si se me permite esta expresión, por una razón muy sencilla. Él también quiso padecerlo. Nadie más inocente que Jesucristo, y nadie sufrió más que Jesucristo, porque cuando empezamos a ver la manera de morir, y te lo dice alguien que lleva 50 años estudiando la Sábana Santa, pues uno dice, Dios mío, ¿y esto lo hizo Dios por nosotros? Sí, hasta ese punto se solidariza con el ser humano. Y no es, como decían los docetas, un cuerpo aparente, no, mi niño, es un cuerpo físico, un cuerpo real, que sufrió lo que tenía que sufrir y que lo sufrió hasta el último momento. Una cosa muy interesante en la Sábana Santa, que no sé si mis compañeros del equipo de investigación que han visitado ya el refugio te han contado, ni una sola herida defensiva. Ni una. Pues si yo te voy a dar un golpe, tú de manera instintiva te proteges. En la Sábana Santa no hay ni una sola herida defensiva. Por eso es lo que dice el profeta Isaías, lo sufrió todo en silencio, como cordero llevado al matadero. No se defendió, quiso sufrir hasta el último dolor. ¿Por qué? Porque a través del sufrimiento nos salva. Es lo que nos soporta el demonio. Pues claro, cuanto más sufrimiento nos inflige, llevado con la virtud de la gracia, eso se convierte en la posibilidad, como muy bien has dicho, de padecer nosotros el purgatorio en vida. Y ahí nos encontramos con esas almas heroicas, como es el caso de María Sima, que dedicó toda su vida a ayudar a estas personas que estaban en ese estado. Y sobre todo a hablar con sus familiares, que a lo mejor no valoraban lo que era ofrecer una misa por esa persona, o sencillamente un rosario, o hacer oración por alguien que había fallecido. Por eso yo recomiendo en todos los programas, ¿no? En todas las intervenciones en Refugio Zavala recomendamos algún librito. Pues yo recomiendo este. Sáquennos de aquí, María Sima. Una preciosidad. Muy bien, oye Andrés, la verdad es que te quedas así embobado escuchándote, porque aprendes muchas cosas y que te sirven luego en tu vida diaria, ¿no? En tu vida estética, que es lo que importa para estar cerca de Dios. Te doy las gracias de verdad por la generosidad de haber venido una vez más desde Tenerife, que no está precisamente aquí al lado, sino a 3 horas y media en avión, ¿verdad?, de Madrid. Bueno, nosotros decimos que no es el paraíso, pero que desde allí se ve. No me extraña. Tendremos que ir nosotros también a Tenerife. Tardando estás, invitado estás tú y tu maravillosa familia. Será un placer, de verdad, Andrés. Muchas gracias. Vosotros, queridos amigos, bueno, pues me imagino que habréis disfrutado como lo he hecho yo, y que volveréis a ver una y mil veces este vídeo y a comentar, que tendremos muy en cuenta vuestros comentarios, y que contaremos con Andrés. Ya sé que nos lo habéis pedido con insistencia y nos lo volvéis a pedir después de escuchar este programa, ¿no? Sobre el purgatorio, sobre el infierno, ¿no? Que a veces no se quiere oír ni a hablar, ¿no? de esto porque incomoda, pero que es preciso abrir bien los ojos del corazón para no ir allí. Y tenemos oportunidad mientras vivamos cada momento, el aquí y el ahora, para evitar eso. Pues os espero el próximo jueves a las 10:30 de la noche en este vuestro refugio, Refugio Zavala TV. Que Dios os bendiga a todos. Hicieron falta más de 5.000 restos humanos para construir lo que es hoy una puerta al más allá, un lugar que podemos visitar, un punto concreto, Évora, Portugal, la Capilla de los Huesos, cuya inscripción inicial que recibe al visitante es lapidaria. Nosotros, los huesos que aquí estamos, por los vuestros esperamos. Miradas sin vida, cráneos de quienes como nosotros alguna vez transitaron por esta vida y ahora nos recuerdan que esto es efímero y que nos esperan en el más allá. Construida entre el siglo XVI y XVII, hicieron falta 42 cementerios de los que los franciscanos extrajeron calaveras, fémurs, restos humanos que ahora componen los muros, las bóvedas, las paredes de este lugar casi de otro mundo, ¿no? Parece que quienes visitan, ¿no? Y no parece, es una certeza, quienes acuden a este lugar traspasan ese umbral
de alguna manera entre la muerte y la vida, y se topan no con el horror, por increíble que parezca. Quienes han acudido allí dicen que sí, es entrar en esa conexión, ¿no? En esa certeza de que no estamos aquí para la eternidad, sino que la eternidad nos espera, pasada la muerte. Así lo hicieron los franciscanos, con ese significado, con ese mensaje concreto, ¿no? Polvo eres, y en polvo te has de convertir. Vamos a descubrir, vamos a visitar de alguna manera todos juntos de la mano, amigos, ahora, a continuación, aquí en Refugio Zabala, este lugar misterioso que no deja de sorprender a quien acude a él. Vamos a ello. Al acercarnos a la iglesia de San Francisco, en pleno corazón de Évora, en Portugal, el bullicio exterior parece desvanecerse. El aire se densifica, como si una quietud antigua presintiera nuestra llegada. Avanzamos por el atrio hasta una puerta discreta. Sobre el dintel, una frase grabada hace siglos nos recibe como un murmullo desde el más allá. Nosotros, los huesos que aquí estamos, por los vuestros esperamos. Y basta leerla para que algo en nuestro interior se tense, como si ya hubiésemos cruzado un umbral invisible. Entramos. La luz se estrecha y la penumbra nos envuelve con un abrazo frío. La capilla de los huesos, la capela dos osos, en portugués, se abre frente a nosotros como un pasadizo entre la vida y la muerte. Lo primero que percibimos no es el espacio, sino la presencia silenciosa de miles de miradas, miradas vacías, cráneos humanos, alineados con precisión casi matemática, nos observan desde las paredes, hueso sobre hueso, tibia sobre tibia, fémur apilado sobre fémur, formando columnas, zócalos y arcos que sostienen la sala, como si la misma muerte hubiera decidido convertirse en arquitecta. Caminamos despacio. El suelo, de piedra clara, contrasta con las paredes que parecen respirar historia y polvo. En los siglos XVI y XVII, los frailes franciscanos del convento idearon este lugar. No buscaban escandalizar, sino recordar a los fieles aquello que la vida moderna pretende que olvidemos. Que todo es efímero, que el cuerpo es tránsito, que la muerte no es excepción sino destino. Y para ello vaciaron los cementerios abarrotados de la ciudad y trasladaron aquí los restos de unas 5.000 personas, integrándolos en esta composición que ahora vemos con nuestros propios ojos y que estremece. Aún hoy se mantiene intacta después de los siglos. Seguimos avanzando, amigos, y las bóvedas, revestidas también de huesos, generan un eco suave con cada paso. En un rincón, 2 cuerpos momificados, suspendidos con cadenas desde hace siglos, uno de ellos infantil, nos obligan a apartar la mirada durante un instante. No fueron colocados ahí como simple exhibición. Para sus creadores, eran recordatorios vivientes del destino universal que compartimos todos nosotros. Y sin embargo, lejos de resultar macabro, algo en la capilla transmite un orden solemne. Los huesos no están colocados al azar. Forman patrones geométricos, casi artísticos, que repiten una misma idea a cada centímetro. No hay gritos, no hay violencia, solo un silencio denso, paciente, como si cada cráneo guardara un fragmento de historia que ya no puede contarse con palabras. La luz que entra por las pequeñas ventanas, las ventanas superiores, apenas roza los arcos. El ambiente recuerda a un teatro detenido en su escena final, y es que la capilla de los huesos
pertenece a un tiempo en que la muerte no era un tabú, o no al menos como lo es ahora, sino una maestra. Los franciscanos querían que aquí el visitante, el fiel que acudiera, sintiera el peso de su propio cuerpo y al mismo tiempo su inevitable desaparición. Este era su sermón. En la igualdad absoluta de los huesos, todos nos encontramos al final del camino. Cuando finalmente nos detenemos en el centro de la sala, el mensaje se vuelve más claro, más nítido, más resplandeciente. No se trata de miedo, sino de conciencia, de una llamada antigua que todavía puede escucharse entre los huesos, y que no es otra que vivir con humildad, recordar nuestra fragilidad y aceptar que formamos parte de un ciclo mucho más vasto que nosotros mismos. Al salir al exterior, la luz nos golpea casi con violencia, y sin embargo, llevamos la sensación de que algo ha cambiado, como si en el silencio de la capilla hubiésemos escuchado una verdad que siempre estuvo ahí, esperando pacientemente, hueso a hueso, a que alguien se atreviera a entrar. La muerte es maestra y no enemiga. Es el paso, es la ventana, es la puerta hacia lo que nos espera, hacia lo que estamos llamados. En el mundo en el que vivimos parece haberse olvidado por completo. Materialista, individualista, la muerte no tiene significado alguno, como tampoco lo tiene el sufrimiento. Pero qué importante es recordar esa frase lapidaria: polvo somos y en polvo nos convertiremos. Pero, ¿y qué pasa con nuestra alma? Con esa parte espiritual trascendental que se desliga por completo del cuerpo en la hora de la muerte. ¿A dónde va? Y esos ecos del más allá, esas señales que algunos privilegiados ya reciben desde aquí, santos, místicos, personas sensibles a ese mundo invisible que les rodea, ¿no son acaso evidencias de que esas personas que nos antecedieron, cuyos cráneos, por ejemplo, en la capilla de los huesos, nos recuerdan, ¿no?, que existieron de verdad, ahora siguen existiendo en el más allá y nos esperan de alguna manera, porque nuestro destino también será ese? Ese significado es la esencia del cristianismo, que parte de la resurrección y de ese día en el que todos esos cuerpos también resucitarán, con sus carnes, con sus huesos, unidos ya al alma, que ahora parece esperarles a la distancia, con paciencia y con quietud. Si tenemos presente ese significado, la muerte entonces no es enemiga, sino maestra, consoladora, el remedio a los problemas de este mundo y a esta vida que parece no llenarnos, ese vacío que arrastramos, por mucho que lo intentemos con lo material. Al fin y al cabo es efímero. Y nuestro interior más profundo, clama una sola voz, que necesita lo trascendental, lo espiritual, porque lo que aquí recoge, aquí se queda. ¿Y qué pasa entonces al traspasar ese umbral? ¿Qué nos quedamos? Si no hemos sido capaces de llenar nuestras manos con buenas obras, ¿qué es lo que nos quedará? La muerte, amigos, sí. En definitiva, y más claro que nunca, es maestra, y de ella debemos aprender. Y de quienes ya no están entre nosotros, también debemos extraer las enseñanzas para nuestro día a día, para vivir bien y para morir aún mejor, y nacer después a lo que estamos llamados, a la eternidad.